Teorema de existencia y unicidad. Continuidad de la solución respecto de las condiciones iniciales y parámetros. E intervalo maximal de existencia. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Desarrollo de Recursos Educativos Digitales, Sistemas Dinámicos, Módulo 2, Video 3. Intervalo maximal de existencia. Se tiene el siguiente lema de nuestro curso de análisis. Sea E un subconjunto abierto de Rn y sea A un subconjunto compacto de E. Entonces, si f es una función que va de E en Rn, es localmente Lipschitz en E, se sigue que f satisface la condición de Lipschitz en A. Teorema 1. Sea E un subconjunto abierto de Rn conteniendo a x sub 0. Y suponga que f es de clase C1 en E. Sea U sub 1 de t y U sub 2 de t soluciones del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de t0 igual a x sub 0 sobre los intervalos i sub 1 e i sub 2 respectivamente. Entonces, U sub 1 de t es igual a U sub 2 de t para todo t en la intersección del intervalo i sub 1 con el intervalo i sub 2. Demostración del teorema. Como U sub 1 de t y U sub 2 de t son soluciones del problema de valor inicial, x' de t igual a f de x y x de 0 con x de 0 de t igual a x sub 0 sobre los intervalos i sub 1 y i sub 2 respectivamente, se tiene que t sub 0 pertenece a la intersección de i sub 1 con i sub 2. Y además, U sub 1 de t sub 0 es igual a U sub 2 de t sub 0 y eso es igual a x sub 0. Sea t sub 1 un elemento diferente de t sub 0. Otro punto en el intervalo i sub 1 intersectado i sub 2. Y suponga que t sub 1 es menor estricto que t sub 0. En tal caso, el intervalo cerrado t sub 1, t sub 0 está contenido en la intersección de i sub 1 con i sub 2. Y en consecuencia, tenemos que U sub 1 de t igual a x sub 0 más la integral de t sub 0 a t de f de U sub 1 de s por ds para todo t en el intervalo cerrado t1, t0. Y además, U sub 2 de t va a ser igual a x sub 0 más la integral desde t sub 0 hasta t de f de U sub 2 de s por ds para todo t en el intervalo cerrado t1, t sub 0. A esto lo llamamos 1. Denotemos A como la unión de la imagen del intervalo U del intervalo T1, T0 unido la imagen U del intervalo T1 del intervalo cerrado T1, T0, el cual es subconjunto de E. Como U sub 1 de T y sub 2 de T son continuas en el conjunto compacto cerrado T sub 1, T sub 0, se sigue que la imagen de U sub 1 del intervalo T cerrado T sub 1, T sub 0 y la imagen de U sub 2 del intervalo cerrado T sub 1, T sub 0 son conjuntos compactos en Rn. Y dado que la unión finita de conjuntos compactos es compacta, se sigue que A es un conjunto compacto en Rn. Luego, como f que va de E en Rn es localmente Lipschitz en E, pues f es de clase C1 en E del lema anterior, se sigue que f satisface la condición de Lipschitz en el conjunto compacto A. Denotemos por K una constante Lipschitz de f en A. De 1, tenemos que para cada t en el intervalo cerrado t sub 1 como t sub 0, la norma de U sub 1 de t menos U sub 2 de t va a ser igual a la norma de la integral de t0 a t de f de U sub 1 de s menos f de U sub 2 de s por ds. Y esto va a ser menor o igual a la integral desde t sub 0 a t de la norma de f de U sub 1 de s menos f de U sub 2 de s por ds.
Y esto va a ser menor o igual a la k, va a ser menor o igual a k, la constante de Lipschitz, por la integral desde t0 a t de la norma de u sub 1 ds menos u sub 2 ds por ds. Y en consecuencia, aplicando el lema de Grunwald, tenemos que la norma de u sub 1 de t menos u sub 2 de t es menor o igual que 0 para todo t en el intervalo cerrado t1, t0. Y en particular, para t igual a t1, se tiene que la norma de u sub 1 de t sub 1 menos u sub 2 de t sub 1 es igual a 0. Se llega a la misma conclusión razonando de forma análoga si t sub 1 es mayor que t sub 0. Por tanto, como t sub 1 es cualquier elemento en intersección de i sub 1 con i sub 2, podemos concluir que u sub 1 de t es igual a u sub 2 de t para todo t en la intersección del intervalo de 1 con el intervalo de 2. De esta forma, demostramos el teorema 1. Teorema. Sea E un subconjunto abierto de Rn y asuma que f es de clase C1 en E. Entonces, para cada punto x sub 0 en E, existe un intervalo maximal j sobre el cual el problema de valor inicial, x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0, tiene una única solución x de t. De esta forma, si el problema de valor inicial tiene una solución y de t sobre un intervalo abierto i, entonces I es subconjunto del intervalo j y y de t es igual a x de t para todo t en i. Además, el intervalo maximal j es abierto. Demostración. Por el teorema fundamental de existencia y unicidad, el problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0 tiene una única solución en algún intervalo de la forma menos a, a. Sea A el conjunto compuesto por todos los intervalos abiertos y tal que 2 tiene una solución en I. Y sea J la unión de todos los intervalos abiertos tal que 2 tiene una solución en I. Es decir, J es igual a la unión de los I tal que I pertenece a A. Como todo intervalo abierto I que pertenece a A es tal que 2 tiene una solución en I, se tiene que 0 pertenece a I para todo I en A. Luego, la intersección de los I tal que I pertenece a es diferente de vacío. De donde se sigue que J es un intervalo. Ahora, como la unidad arbitraria de conjuntos abiertos es abierta, se dice que J es un intervalo abierto en R. Definimos una función x de t sobre el intervalo abierto J como sigue. Dado t en J, t pertenece a algún intervalo abierto I, tal que 2 tiene una solución u de t en I. Para este t en J definimos x de t igual a u de t. La función x de t está bien definida, ya que si t pertenece a i sub 1 intersectado i sub 2, donde i sub 1 e i sub 2 son dos intervalos abiertos cualesquiera, tal que 2 tiene soluciones u sub 1 de t y u sub 2 de t en i sub 1 e i sub 2 respectivamente, entonces por el teorema 1 se sigue que u sub 1 de t es igual a u sub 2 de t en el intervalo abierto i sub 1 intersectado i sub 2. También x de t es solución de 2 en j, ya que cada punto t en j está contenido en algún intervalo abierto i, en el cual el problema de valor inicial 2 tiene una única solución u de t y dado que x de t concuerda con u de t en i. Por otro lado, como x de t es una solución de 2,
definida en el intervalo abierto J, se sigue que J pertenece a A. Luego, al ser J la unión de todos los I, tal que I pertenece a A, se tiene que J es un elemento intervalo maximal del conjunto A, bajo la relación de inclusión. Para verificar que x de t es la única solución de 2 en J, suponemos que y de t es una solución de 2 en J. Luego, del teorema 1, tenemos que x de t es igual a y de t para todo t en la intersección de J consigo mismo, lo cual es igual a J. Por tanto, x de t es la única solución de 2 en J. Y esto completa la prueba. Definición. El intervalo abierto J del teorema anterior es llamado el intervalo maximal de existencia de la solución x de t del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0. Teorema 2. Sea E un subconjunto abierto de Rn conteniendo a x sub 0. Sea f una función de clase pseudo en E y sea j igual al intervalo abierto alfa, beta, el intervalo maximal de existencia de la solución x de t del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0. Asuma que beta es menor que infinito. Entonces, dado cualquier conjunto compacto K, subconjunto D, existe un T en el intervalo maximal alfa, beta, tal que x de t no pertenece a K. Demostración. Sea x de t la solución del problema de valor inicial definida en su intervalo maximal de existencia alfa, beta, y asuma que beta es estrictamente menor que infinito. Razonemos por el absurdo y supongamos que existe un conjunto compacto K, subconjunto D, tal que x de t pertenece a K para todo t en el intervalo abierto alfa, beta. Como f es continua, en el conjunto compacto K existe un número positivo m, tal que la norma de f de x es menor o igual a m para todo x en K. Veamos que el límite cuando t tiende por izquierda a beta de x de t existe. Sea t sub 1, t sub 2 elementos en el intervalo abierto alfa, beta. Sin pérdida de generalidad, supongamos que t sub 1 es menor que t sub 2. Luego, la norma de x de t sub 2 menos x de t sub 1 es igual a la integral de 0 a t2 de f de x de s por ds, menos la integral de 0 a t sub 1 de f de x de s por ds. Esto va a ser igual a la norma de la integral de t1 a t2 de f de x por ds. Y esto va a ser menor o igual a la integral desde t1 hasta t2 de f de x ds por ds. Y esto va a ser menor o igual a m por la norma de t sub 2 menos t sub 1. A esta desigualdad la llamamos, la norma de x de t sub 2 menos x de t sub 1 menor o igual a m por la norma de t sub 2 menos t sub 1, la llamamos la desigualdad 3. De un primer curso de análisis, sabemos que el límite cuando t tiende por la izquierda a beta de x de t existe si, solo si, para cualquier sucesión t sub n en el intervalo abierto alfa, beta que converja a beta, la sucesión x de t sub n converge. Sea t sub n una sucesión en el intervalo abierto alfa, beta que converja a beta. Veamos que la sucesión, esta que se presenta acá, la de los términos x de t sub n,
es de Cauchy en Rn. Sea cualquier epsilon mayor que 0, como T sub n converge a beta, se tiene que T sub n, la sucesión T sub n es de Cauchy en R. Luego existe un n mayor que 0, tal que si m, m es mayor o igual a n, entonces la norma de T sub n menos T sub m es menor o igual a epsilon sobre m. Luego de 3, la desigualdad que verificamos anteriormente, se tiene lo siguiente. Se tiene que la norma de x de T sub m menos x de T sub m es menor o igual a m por la norma de T sub n menos T sub m. Y esto es menor estricto a m por epsilon sobre m. Recuerdo esta desigualdad, que es igual a epsilon siempre que m, m sean mayores o iguales a n. Por tanto, esta sucesión con los términos x de T sub m es una sucesión de Cauchy en Rn. Como Rn es completo, se sigue que dicha sucesión es convergente. De esta forma se tiene que el límite cuando t tiende por la izquierda a beta de x de t existe. Sea x sub beta igual al límite cuando t tiende por la izquierda a beta de x de t. Entonces, x sub beta pertenece a K, el cual es subconjunto de B, ya que K es compacto. Y por ello podemos plantear el problema de valor inicial, x' de t igual a f de x con x de beta igual a x sub beta. Por el teorema fundamental de existencia y unicidad, existe una solución, la vamos a llamar de esta manera, x barra de t, definida en el intervalo cerrado, beta menos delta, coma, beta más delta, con delta mayor que 0. Definimos la función u de t en i, donde i viene dado por el intervalo abierto, alfa, beta más delta, de la siguiente manera. U sub t va a ser igual a x de t si t está contenido en el intervalo abierto alfa, beta. Y va a ser igual a x barra de t si t está contenido en el intervalo alfa, beta más delta, el cual es cerrado en beta y es abierto en beta más delta. Vamos a comprobar que U de t es solución del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0. Para todo t en i, lo cual llevaría a una contradicción, pues j igual a el intervalo abierto alfa, beta es el intervalo maximal de existencia del anterior problema de valor inicial, de este que está acá. Por construcción, U de 0 es igual a x de 0 y esto es igual a x sub 0. Y para todo t en el intervalo i se tiene que U de t pertenece a i. A continuación verificamos que U de t es continua en i. Por su definición es evidente que U de t es continua en i menos singleton beta. En t igual a beta tenemos que U de beta es igual a x barra de beta, que es igual al límite cuando t tiende por la derecha a beta de x barra de t. Y esto va a ser igual al límite cuando t tiende por la derecha a beta de U de t. Además, U de beta es igual a x sub beta, que es igual al límite cuando t tiende por la izquierda a beta de x de t. Y esto va a ser igual al límite cuando t tiende por la izquierda a beta de U de t. En consecuencia, U de t es continua en i. Ahora bien, es claro que U' de t es igual a f de u para todo t en el intervalo abierto alfa, beta. Por otra parte, si t pertenece al intervalo beta, beta, delta, cerrado en beta y abierto en beta, delta,
U de t va a ser igual a x barra de t y esto va a ser igual a x sub beta más la integral de beta a t de f de x barra ds por ds. Como x de beta o x sub beta es igual al límite cuando t tiende por la izquierda beta de x de t, se tiene la siguiente igualdad. ¿Sí? Tiene que esta expresión es igual a el límite cuando t tiende por la izquierda beta x de t más la integral de beta t de f de x barra ds por ds. Ahora, como x de t es igual a x sub 0 más la integral de 0 a t de f de x ds por ds, se sigue que esta expresión va a ser igual a x sub 0 más el límite cuando t tiende por la izquierda beta de la integral de 0 hasta t de f de xs por ds más la integral de beta t de f de x barra ds por ds. Y esto va a ser igual a x sub 0 más el límite cuando t tiende por la izquierda beta de la integral de 0 hasta t de f de uds por ds más la integral de beta t de f de u ds por ds. Como la función u es continua en y pertenece a e para todo t en i, y f es continua en e, se sigue que esta integral es continua en i. En particular, esta integral es continua en beta. Luego, el límite cuando t tiende a beta por la izquierda de la integral de 0 hasta t de f de uds por ds se convierte en la integral de 0 a beta de f de u ds por ds, el cual al sumarlo a esta integral que está acá, se convierte en la integral de 0 a t de f de uds por ds. Y de eso se sigue la siguiente igualdad. Esta parte que está acá va a ser igual a x sub 0 más la integral de 0 a t de f de uds por ds. Así, u de t va a ser igual a x sub 0 más la integral de 0 a t de f de uds por ds. Para todo t en el intervalo beta, beta más delta, cerrado en beta y abierto en beta más delta. Como f es de clase C1 en E y u de t pertenece a E para todo t en este intervalo, es continua para todo t en el intervalo beta, beta más delta, cerrado en beta y abierto en beta más delta, se sigue que f de u de t es continua en dicho intervalo. Luego, por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que u' de t es igual a f de u de t para todo t en el intervalo beta, beta más delta, cerrado en beta y abierto en beta más delta. De donde se sigue que u de t es solución del problema de valor inicial x' de t igual a f de x, con x de 0 igual a x sub 0, para todo t en i, donde i viene dado por este intervalo, alfa, beta más delta, abierto, lo cual es una contradicción, pues alfa, beta, el intervalo abierto alfa, beta, es el intervalo maximal de existencia del problema de valor inicial anterior, de este que está acá. Por tanto, si beta es menor que infinito, de existir un t en el intervalo abierto alfa, beta, tal que x de t no pertenece al conjunto compacto K. Y esto es lo que queríamos probar. Si alfa, beta es el intervalo maximal de existencia para el problema de valor inicial x' de t igual a f de x, con x de 0 igual a x sub 0,
Entonces, 0 pertenece al intervalo maximal alfa, beta, y los intervalos 0, beta cerrado en 0 y abierto en beta, y a, 0 cerrado en alfa y cerrado en 0, son llamados intervalo maximal de existencia derecho e intervalo maximal de existencia izquierdo, respectivamente. Procediendo de forma análoga a la demostración del teorema anterior, teorema 2, se puede verificar el siguiente resultado. Sería el teorema 3. Sea E un subconjunto abierto de Rn, conteniendo a x sub 0, y sea f una función de clase C1 en E. Y además sea 0, beta, el intervalo 0, beta cerrado en 0 y abierto en beta, el intervalo maximal de existencia derecho de la solución x de t del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0. Asuma que beta es menor que infinito. Entonces, dado cualquier conjunto compacto K, subconjunto de E, existe un T en el intervalo abierto 0, beta, tal que x de t no pertenece al compacto. Corolario. Sea E un subconjunto abierto de Rn, conteniendo a x sub 0. Sea f una función de clase C1 en E y sea 0, beta cerrado en 0, abierto en beta, el intervalo maximal de existencia derecho de la solución x de t del problema de valor inicial x' de t igual a f de x con x de 0 igual a x sub 0. Si beta es menor que infinito y si el límite cuando t tiende por izquierda a beta de x de t existe, entonces el límite cuando t tiende por izquierda a beta de x de t pertenece a este conjunto, donde dicho conjunto viene dado por la clausura de E menos E y se le conoce como la frontera de E. Demostración. Si x sub beta es igual al límite cuando t tiende por izquierda a beta de x de t, entonces la función u, definida de esta forma, u de t va a ser igual a x de t si t pertenece al intervalo 0, beta, cerrado en 0, abierto en beta, y u de t va a ser igual a x sub beta si t es igual a beta. Entonces, esta función, definida de esa forma, es continua en el intervalo cerrado 0, beta. Como u de t es continua en el intervalo cerrado 0, beta, se sigue que k igual a la imagen del intervalo cerrado 0, beta por u es un conjunto compacto en Rn. Supongamos que x sub beta pertenece a E. Luego K, el cual es igual a la imagen del conjunto cerrado 0, beta por U, es un subconjunto de E, conjunto abierto E. Y del teorema anterior se sigue que existe un T en el intervalo abierto 0, beta, tal que x de t no pertenece al conjunto compacto K, lo cual es una contradicción, pues x de t pertenece a dicho conjunto compacto K para todo t en el intervalo 0, beta.
cerrado en 0, abierto en beta. Por tanto, X sub beta no pertenece al conjunto E. Como X de T pertenece a E para todo T en el intervalo cerrado 0, beta y X sub beta es igual al límite cuando T tiende por izquierda a beta de X de T, se sigue que X sub beta pertenece a la clausura del conjunto E. Por tanto, X sub beta pertenece a la clausura del conjunto menos E. Es decir, X sub beta pertenece a la frontera del conjunto E. Corolario. Sea E un subconjunto abierto de Rn, conteniendo a X sub 0. Sea F una función de clase C1 en E. Y sea el intervalo 0, beta cerrado en 0, abierto en beta, el intervalo maximal de existencia derecho de la solución X de T del problema de valor inicial X' de T igual a f de X, con X0 igual a X sub 0. Asuma que existe un conjunto compacto K tal que este conjunto, el conjunto de todos los Y en Rn, tal que Y es igual a X de T para algún T en el conjunto 0, beta, cerrado en 0, abierto en beta, subconjunto de K. Entonces, beta es igual a infinito. Es decir, el problema de valor inicial tiene una solución X de T sobre el intervalo 0, infinito cerrado en 0. Demostración. Este corolario es el contrarrecíproco del teorema 2. Bibliografía. Para este video, el video 3 del módulo 2, se utilizó la siguiente bibliografía. El libro de Perko, Differential Equation and Dynamical System, tercera edición, la principal referencia. El libro de Silvia Novo, Rafael Oaya, Jesús Rojo, llamado Ecuaciones y sistemas diferenciales. Y el libro Differential Equation, Dynamical System and Linear Algebra, de Morris Hirsch and Stephen Smith. Con esto damos por terminado el video 3 del módulo 2. Muchas gracias.